¿Qué harías si Dios te obligara a decirle a tu gente que van a ser exterminados? No fue una elección, fue una condena. Este hombre vio el futuro, vio la sangre, vio el fuego y vio cómo despellejaban a su nación viva. Intentó callar, pero el mensaje le quemaba los huesos como fuego. Fue perseguido por reyes y falsos profetas que vendían mentiras dulces, mientras él cargaba con una verdad que nadie soportaba oír. Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento, es la crónica de una catástrofe anunciada. Imagina, solo por un instante, que te encomiendan una misión imposible. Tienes que plantarte ante los habitantes de tu ciudad entera y anunciarles que se avecina una catástrofe absoluta. Tendrías que proclamar que sus hogares se derrumbarán, que se perderán vidas y que el mundo familiar que tanto atesoran se desvanecerá por completo. Y no solo eso, sino que tendrías que seguir entregando este mismo mensaje nefasto día tras día, no durante unas pocas semanas o meses, sino durante 40 asombrosos años sin pausa. Ese fue, precisamente, el destino confiado a un hombre llamado Jeremías. Se convirtió en uno de los profetas más significativos de la historia mundial, portando un mensaje que, francamente, nadie quería escuchar. Cuando hablamos de Jeremías, debemos entender que este joven no se despertó una mañana pensando, ¿sabes qué? Hoy parece un día perfecto para convertirme en profeta. Las cosas no funcionan así. No para Jeremías y no para nadie llamado al servicio de Dios. Las Escrituras nos brindan el trasfondo de su llamado en el primer capítulo de su libro. Nos cuenta que el Señor mismo llamó personalmente a Jeremías cuando éste era apenas un muchacho. Visualiza la escena. Entonces vino a mí la palabra del Señor, diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Imagina cuán sobresaltado y abrumado debió sentirse este joven al escuchar tales palabras. Dios estaba revelando esencialmente que, antes de que Jeremías tomara su primer aliento, ya tenía un propósito único y significativo planeado para su vida. Pero, como cualquier joven normal enfrentado repentinamente a una misión enorme, Jeremías sintió miedo e inseguridad. El texto sagrado registra su reacción inmediata, Señor Dios. He aquí, no sé hablar, porque soy muy joven. El pobre muchacho se sentía totalmente inadecuado, tal como muchos de nosotros nos sentimos cuando la vida nos llama a algo mucho más grande de lo que creemos ser capaces de manejar. Empezamos a dudar de nuestras habilidades. Nos ponemos ansiosos. Nos sentimos pequeños. Sin embargo, aquí es donde la historia da un giro hermoso. Dios no reprendió a Jeremías por sentir miedo. Al contrario, Dios lo tranquilizó gentilmente con palabras llenas de poder y aliento, no digas, soy un joven. Porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. En otras palabras, la edad no era el verdadero obstáculo aquí. La verdadera cuestión era si Jeremías confiaría en que Dios le daría la fuerza, la sabiduría y las palabras que necesitaba para su misión. Y para que Jeremías comprendiera verdaderamente que su poder y autoridad no provenían de sus propios talentos, sino directamente del cielo, Dios realizó un acto profundamente simbólico. Se describe cómo Dios extendió su mano y tocó la boca de Jeremías, diciendo, «He aquí, he puesto mis palabras en tu boca». ¡Qué imagen tan asombrosa y poderosa! Dios mismo colocando sus palabras divinas directamente en los labios de su siervo. Sin embargo, incluso con este llamado milagroso, el viaje de Jeremías no iba a ser cómodo. Justo al principio, Dios le concedió a Jeremías dos visiones vívidas que le dieron un vistazo de los inmensos desafíos que se avecinaban. La primera visión fue de una vara de almendro. Ahora bien, en el idioma original, la palabra para almendro suena muy similar a la palabra que significa vigilar o estar alerta. Era como si Dios le estuviera diciendo a Jeremías, estoy vigilando cuidadosamente para asegurar que mi palabra se cumpla. La segunda visión era mucho más inquietante, una olla hirviendo que se volcaba desde el norte.
Esta imagen aterradora simbolizaba la destrucción devastadora que se derramaría desde Babilonia, un poderoso imperio situado al norte de Judá. Desde el primer día, Jeremías entendió que su mensaje no le ganaría popularidad. Dios le advirtió sin rodeos: tú, pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Era como si Dios le estuviera diciendo directamente: prepárate porque vienen tiempos difíciles, pero no pierdas el coraje. Luego el Señor continuó, explicando la verdadera misión de Jeremías y la protección que lo sostendría, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muros de bronce contra toda la tierra. Qué responsabilidad tan asombrosa para colocar sobre los hombros de un hombre joven. Jeremías estaba siendo llamado a pararse solo, firme como una fortaleza contra todos, reyes, príncipes, sacerdotes y el pueblo en general. Pero junto con esa tarea desalentadora vino una promesa poderosa: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Y, de hecho, esta promesa divina se probaría una y otra vez a lo largo de los 40 implacables años de ministerio del profeta. La vida de Jeremías se desarrolló durante uno de los periodos más turbulentos en la historia de su nación. Vivió los últimos días del reino mientras poderosos imperios chocaban para dominar el mundo conocido. Asiria, que había gobernado la región durante generaciones, se estaba derrumbando. Babilonia ascendía rápidamente para convertirse en una superpotencia. Egipto, mientras tanto, maniobraba desesperadamente para retener su influencia sobre las naciones más pequeñas. Y en medio de este remolino geopolítico, Dios levantó a un joven de un pueblo pequeño y oscuro para proclamar su verdad inquebrantable. Aquí radica la clave para entender la misión de Jeremías: no era un político buscando votos, ni un comandante militar trazando estrategias de batalla, ni siquiera un consejero real susurrando secretos al oído de los reyes. Era simplemente un joven llamado por Dios para decir la verdad, sin importar el costo. Y, ciertamente, el costo fue alto. Imagina a Jeremías llegando sin invitación a una gran celebración donde todos ríen y festejan, solo para interrumpir la alegría con un mensaje de fatalidad y advertencia. Desde el principio, su ministerio fue todo menos fácil. Consideremos su origen. Jeremías venía de Anatot, una pequeña localidad que era prácticamente el rincón olvidado de Judá. Sería como si alguien de una aldea desconocida apareciera en la bulliciosa capital para anunciar que todos vivían en pecado y se dirigían a la destrucción. Sin embargo, esa era precisamente su misión. En el capítulo 2 de su libro, leemos las primeras palabras que se le ordenó proclamar a los habitantes de la ciudad sagrada: ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice el Señor, me acuerdo de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Era como si Dios suplicara a su pueblo, recordándoles los primeros días cuando su relación era fresca y llena de amor, como un cortejo romántico. Pero el mensaje de Jeremías no se detuvo en la dulce nostalgia, tuvo que confrontarlos con una verdad dolorosa. El pueblo de Judá había abandonado a Dios, corriendo tras ídolos como si fueran lo más preciado en el desierto. Más adelante, en el mismo capítulo, Dios expuso la raíz del problema con una claridad penetrante: porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¡Qué imagen tan impactante y trágica! Era como si alguien se apartara voluntariamente de un manantial puro y fresco solo para beber de un charco inmundo. Así de necio se había vuelto el pueblo, cambiando al Dios vivo por ídolos inútiles tallados en madera y piedra, objetos totalmente incapaces de hablar o actuar. No es de extrañar que los primeros sermones de Jeremías encontraran una resistencia feroz. La gente estaba acostumbrada a que los sacerdotes los calmaran con palabras reconfortantes, asegurándoles que todo estaba perfecto, que Dios estaba complacido con ellos y que el magnífico templo de Salomón los protegería pasara lo que pasara.
Entonces llega este joven profeta de fuego declarando exactamente lo contrario. En ese tiempo, Judá vivía dentro de una peligrosa ilusión de autoconfianza religiosa. Creían que el simple hecho de poseer el templo les garantizaba el favor y la protección divina, independientemente de cuán perversamente se comportaran el resto de la semana. No es muy diferente de las personas hoy en día que piensan que asistir al culto los domingos garantiza automáticamente la salvación, incluso si sus vidas están lejos de Dios el resto del tiempo. Desde el principio, Jeremías enfrentó hostilidad incluso de sus propios parientes. En el capítulo 11, aprendemos que la gente de su propia ciudad natal, Anatot, se volvió contra él y amenazó su vida: no profetices en nombre del Señor, para que no mueras a nuestras manos. Imagina eso, ni siquiera en su propia aldea podía encontrar apoyo. Pero a pesar de las amenazas, Jeremías se negó a ser silenciado. Continuó predicando con un coraje que solo podía venir de lo alto. Su mensaje era intransigente. Declaró que el pueblo se había prostituido espiritualmente, persiguiendo a otros dioses como una esposa infiel persigue a otros amantes. En el capítulo 3, el profeta entregó una de las acusaciones más severas de todas las escrituras. Dicen: si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Señor. Era un mensaje duro, pero necesario. Habían traicionado a Dios repetidamente, pero increíblemente, Él todavía les ofrecía perdón si tan solo regresaban en genuino arrepentimiento. Jeremías desarrolló un estilo profético distintivo. A diferencia de otros profetas que hablaban en enigmas oscuros o parábolas elaboradas, él era franco, directo y claro como el cristal. Si la gente estaba haciendo el mal, se lo decía sin suavizar el golpe. Una de sus ideas más profundas sobre la naturaleza humana aparece en Jeremías 17:9, donde escribió una frase que sigue siendo profundamente relevante hoy: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? En otras palabras, Jeremías advertía a la gente que no confiara en sus propios sentimientos, porque el corazón humano tiene una capacidad peligrosa para el autoengaño. Las autoridades religiosas de la época se sentían profundamente frustradas con él. No podían acusarlo de blasfemia, pues hablaba inequívocamente en nombre del Señor. Sin embargo, tampoco podían simplemente ignorarlo, ya que su mensaje amenazaba con derrumbar todo el sistema religioso y político del que dependían. Y los desafíos de Jeremías no terminaban ahí, también enfrentó una inmensa presión política. Los reyes de Judá intentaban desesperadamente forjar alianzas con Egipto en un vano esfuerzo por contener la creciente amenaza de Babilonia. Pero Jeremías tuvo que proclamar ante los monarcas y sus consejeros que ninguna maniobra política lo salvaría, que solo el retorno a Dios podría evitar el desastre. Si hubo algo que Jeremías soportó constantemente, fue la agotadora rivalidad de los falsos profetas. Imagina a Jeremías de pie, solo, proclamando que la destrucción y el juicio divino eran inminentes. Mientras tanto, a su alrededor, otros supuestos profetas difundían un mensaje muy diferente, uno mucho más agradable al oído. Era como ser el único meteorólogo que predice una tormenta violenta, mientras todos los demás informes insisten en que el cielo permanecerá soleado y despejado. La frustración del profeta queda plasmada en el capítulo 14, donde vierte su confusión ante Dios: Señor Dios. He aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Era como si Jeremías clamara: Señor, estoy aquí arriesgando mi vida para decirles la verdad a estas personas, y sin embargo, estos otros hombres siguen alimentándolos con hermosas mentiras. La respuesta de Dios no dejó lugar a dudas: mentira profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Este era un problema grave, porque la gente deseaba desesperadamente creer en mentiras tranquilizadoras antes que enfrentar verdades amargas.
Los falsos profetas insistían en que todo estaría bien, que Dios nunca permitiría la caída de Jerusalén y que el templo era una fortaleza impenetrable. Esto recuerda a ciertos predicadores de hoy que solo hablan de prosperidad y bendiciones, sin atreverse nunca a mencionar el pecado o el arrepentimiento. Uno de los enfrentamientos más dramáticos en el ministerio de Jeremías fue su confrontación con un profeta llamado Ananías. Este hombre se paró en el templo, justo frente a todos los sacerdotes y el pueblo reunido, y profetizó audazmente que, en un plazo de 2 años, Dios destrozaría por completo el poder de Babilonia y traería de vuelta a todos los cautivos. El capítulo 28 registra la proclamación exacta de Ananías: así habló el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. El problema era que Ananías predicaba este mensaje de liberación rápida precisamente en el momento en que el rey Nabucodonosor acababa de llevarse cautivos prominentes a Babilonia, incluido el propio rey Jeconías. Y así, contra todo pronóstico y enfrentando una oposición implacable, Jeremías se mantuvo firme. Siguió proclamando las palabras que Dios puso en su boca, sin importar cuán impopulares fueran. Su vida se convirtió en un testimonio viviente del costo de decir la verdad al poder y de la fidelidad de Dios para sostener a sus siervos incluso a través de las pruebas más duras. Jeremías se encontró en medio de un encuentro tenso y crucial. Estuvo presente durante la confrontación en la que Ananías proclamó con confianza palabras de esperanza y liberación inminente. La primera reacción de Jeremías fue cautelosa y diplomática. Fue como si suspirara y dijera, realmente deseo que lo que dices sea verdad. Declaró, amén, así lo haga el Señor. Confirme el Señor tus palabras, con las cuales profetizaste que serían vueltos los utensilios de la casa del Señor, y todos los transportados, de Babilonia a este lugar. Pero incluso mientras asentía externamente, Jeremías no podía permanecer en silencio. Rápidamente añadió palabras que hicieron que todos a su alrededor se detuvieran a reflexionar. Instó, con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y grandes reinos. Era como si Jeremías le dijera a Ananías, escucha, hermano mío, a lo largo de la historia, los verdaderos profetas de Dios rara vez trajeron noticias agradables. Vinieron portando mensajes de advertencia, juicio y llamados al arrepentimiento. Tus profecías, por el contrario, son todas buenas noticias y consuelo. Eso por sí solo me hace escéptico. Pero Ananías no estaba dispuesto a retroceder tranquilamente. En cambio, montó un espectáculo dramático que dejó a la multitud atónita. Extendió la mano, tomó el yugo de madera que Jeremías llevaba puesto, una carga simbólica que Dios le había dado, y lo rompió frente a todos. Luego, con gran teatralidad, declaró, así dice el Señor, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Jeremías, enfrentado a este acto audaz, no discutió más en ese momento. Las escrituras relatan que se retiró en silencio. Pero su partida callada no fue un signo de derrota ni de resignación, era la calma de un hombre que se aparta para buscar el consejo de Dios. Cuando regresó, Jeremías portaba un mensaje que cayó como un rayo. Se dirigió directamente a su oponente, escucha ahora, Ananías, el Señor no te ha enviado, y sin embargo tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este mismo año, porque has hablado rebelión contra el Señor. Y fiel a la solemne palabra divina, 2 meses después, Ananías murió. Su muerte repentina sirvió como una confirmación devastadora de que el profeta hablaba verdaderamente de parte de Dios. Sin embargo, este choque con Ananías fue solo un episodio en la larga y dolorosa lucha de Jeremías. El profeta se vio confrontando no solo a un falso mensajero, sino a todo un sistema establecido de profetas que habían convertido su llamado en una empresa lucrativa. Eran hombres que reclamaban inspiración divina,
pero que solo hacían eco de los deseos del pueblo. En el capítulo 23, Dios truena: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. La raíz del problema era clara: estos falsos profetas adaptaban sus palabras para complacer a las multitudes. En el mismo capítulo se lee: dicen atrevidamente a los que me irritan, el Señor dice, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Eran como médicos que ofrecían solo diagnósticos agradables, asegurando a los pacientes que todo estaba bien, aunque la enfermedad fuera mortal y no recibiera tratamiento. Sus palabras tranquilizadoras calmaban las conciencias de la gente, pero no hacían nada para cambiar sus corazones. Jeremías, en cambio, era como el médico que decía la dolorosa verdad, sin importar cuán impopular lo hiciera. Su mensaje era franco e implacable: estáis espiritualmente enfermos y, a menos que os arrepintáis, pereceréis. No era el mensaje que la gente quería escuchar, pero era el único que podía salvarlos. La diferencia entre los verdaderos profetas y los falsos no radicaba meramente en la naturaleza de sus mensajes, sino en el origen mismo de esas palabras. Los falsos profetas hablaban desde su propia imaginación y desde los deseos del pueblo. Los verdaderos profetas hablaban solo lo que habían escuchado en el consejo secreto de Dios. Uno de los aspectos más impactantes de la vida de Jeremías fue su humanidad. A diferencia de la imagen que algunos podrían tener de los profetas como hombres de hierro inquebrantables, Jeremías era un hombre de carne y hueso con un corazón tierno que se quebrantaba por su pueblo. La Biblia no oculta su angustia ni sus lágrimas. Es por eso que se le ha conocido a lo largo de los siglos como el profeta de las lágrimas, pero su llanto no era signo de debilidad. Fluía de un profundo amor compasivo por su gente y de la agonía de conocer su sombrío futuro. En Jeremías 9:1, derrama uno de los lamentos más desgarradores de todas las Escrituras: oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Imagina la carga que llevaba, un hombre encargado de proclamar la destrucción de su propia nación, sabiendo que innumerables personas que escuchaban sus palabras estaban destinadas a morir. Era como si un médico se viera obligado a reunir a toda su familia para decirles que todos padecían una enfermedad terminal de la que no había escapatoria. El conocimiento del futuro pesaba sobre Jeremías como una piedra aplastante. En el capítulo 15, confiesa a Dios su profunda soledad: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo, porque me llenaste de indignación. Jeremías fue apartado, obligado a vivir de manera diferente a los que lo rodeaban. No podía disfrutar de los placeres normales de la vida porque llevaba dentro el conocimiento del juicio inminente de Dios. Pero las lágrimas de Jeremías no se derramaban solo por las calamidades futuras que aguardaban a su pueblo. Lloraba también por el presente, por la forma en que vivía su gente, ciega a su pecado, ajena al abismo en el que se estaban precipitando. En Jeremías 8:22, clama con una desesperación desgarradora: ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Era como si suplicara: ¿no hay remedio? ¿No hay esperanza? ¿Por qué mi pueblo sigue languideciendo en su enfermedad cuando la cura está disponible? La tragedia que más lo atormentaba no era simplemente el sufrimiento de la gente, sino su obstinada negativa a aceptar el único remedio que podía salvarlos. Una de las heridas más profundas de Jeremías provenía de la indiferencia endurecida del pueblo. En el capítulo 5, vierte su frustración ante Dios: oh Señor, ¿no miran tus ojos la verdad? Los azotaste, y no les dolió; los consumiste, y no quisieron recibir corrección; endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Era como intentar tratar a pacientes que se niegan a tomar su medicina, sin importar cuán enfermos estén. Jeremías vio cómo Dios enviaba advertencia tras advertencia, señales, juicios y calamidades, pero el pueblo permanecía impasible. El profeta también luchaba bajo el peso de su propio llamado. En el capítulo 20,
hace una confesión que revela la cruda humanidad bajo su manto profético: me sedujiste, oh Señor, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Era como si clamara a Dios: Señor, me convenciste para ser tu profeta, pero mira las consecuencias. Todos se ríen de mí. Nadie me cree. Me he convertido el hazmerreír de la nación. En ese momento de amarga honestidad, Jeremías confesó su deseo de abandonarlo todo. Dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero las siguientes palabras muestran el poder que lo mantenía cautivo. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo, y no pude. Incluso cuando quería renunciar, el mensaje de Dios ardía dentro de él como un fuego que no podía extinguirse. Era más fuerte que su anhelo de una vida tranquila y pacífica. Jeremías también lloraba al ver la profunda hipocresía de las prácticas religiosas de su pueblo. En el capítulo 7, confrontó a aquellos que ponían toda su confianza en el templo físico, cantando repetidamente: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. No es muy diferente de aquellas personas hoy en día que asisten a la iglesia domingo tras domingo, pero viven sin ninguna relación verdadera con Dios. Jeremías les advirtió que el simple hecho de tener el templo entre ellos no los salvaría si sus corazones estaban lejos del Creador. Era un mensaje amargo para un pueblo que creía que los rituales religiosos externos por sí solos los protegerían. Pero el dolor de Jeremías era especialmente intenso por los líderes de su nación. En el capítulo 23, pronunció uno de los juicios más duros de parte de Dios: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Observaba con horror cómo aquellos que debían guiar y proteger al pueblo, los sacerdotes, los profetas y los reyes, los llevaban por el mal camino. Era como ver a médicos dañando deliberadamente a sus pacientes en lugar de curarlos. Sin embargo, a pesar de todo el dolor, Jeremías nunca perdió la esperanza en la misericordia de Dios. Sus lágrimas no eran de desesperación, sino de amor. Lloraba porque amaba profundamente a su pueblo y porque sabía que Dios los amaba aún más. Su mensaje, por severo que fuera, siempre conllevaba la posibilidad de perdón y restauración si el pueblo tan solo se volvía a Dios. A lo largo de su ministerio, Jeremías sirvió bajo 5 reyes diferentes de Judá. Ninguna de estas relaciones fue fácil. Era como ser el consejero encargado siempre de entregar verdades desagradables que ningún gobernante quería escuchar. Imagina ser la única voz que le dice a los reyes de Judá que su reino estaba destinado a caer, un mensaje garantizado para convertirlo en el hombre menos popular de la corte real. El primer rey que conoció Jeremías fue Josías. Y con él, Jeremías compartió la relación más armoniosa de su carrera. Josías fue un rey devoto que emprendió importantes reformas religiosas tratando de guiar al pueblo de regreso a Dios. Pero la tragedia golpeó cuando Josías murió en una batalla innecesaria contra el faraón Necao en Megido. Jeremías lloró amargamente por él. En las crónicas se relata que Jeremías compuso lamentos por Josías, y hasta el día de hoy, todos los cantores y cantoras hablan de Josías en sus lamentos. Josías fue el único rey por quien Jeremías lloró con genuina pena. Después de Josías vino su hijo Joacás, quien se sentó en el trono por apenas 3 meses antes de que el faraón Necao lo apresara y se lo llevara a Egipto, para nunca regresar. Jeremías profetizó que moriría en el exilio, lo cual efectivamente sucedió. Luego vino Joacim, y aquí comenzaron algunos de los desafíos más graves de Jeremías. Joacim era lo opuesto a su padre Josías. Era un gobernante corrupto y despiadado que explotaba a su pueblo, construyendo grandes palacios para sí mismo mientras los ciudadanos comunes sufrían. En el capítulo 22, el profeta lo confrontó con palabras abrasadoras: ay de aquel que edifica su casa sin justicia, y su sala sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo. Joacim era un rey que personificaba la codicia y la injusticia, y no tenía tolerancia para los profetas que exponían sus pecados.
En un momento dado, cuando las profecías de Jeremías fueron registradas en un rollo, Joacim tomó un cuchillo, cortó el rollo pedazo a pedazo y lo arrojó al fuego, destruyendo la palabra de Dios mientras se leía en voz alta. El capítulo 36 describe la escena con detalles escalofriantes, un símbolo crudo de desafío contra la verdad divina. En un momento de impactante rebeldía, la escena se desarrolló mientras Jehudí estaba de pie leyendo el rollo sagrado, avanzando a través de 3 o 4 columnas de palabras divinas. Mientras leía, el rey Joacim, lleno de rabia y arrogancia, arrebataba el escrito, tomaba una navaja de escriba y comenzaba a rasgarlo en tiras. Pedazo a pedazo, arrojó los fragmentos al fuego rugiente que ardía en el hogar, continuando hasta que el rollo entero quedó reducido a cenizas. Era como si, en nuestro mundo moderno, un presidente se parara ante la nación en televisión en vivo, tomara la constitución del país, la triturara públicamente y la arrojara a las llamas. El acto de Joacim no fue meramente simbólico, fue un rechazo abierto y descarado de la palabra de Dios. Sin embargo, en medio de esta profanación, el profeta Jeremías se mantuvo imperturbable e inquebrantable. En lugar de retroceder, recibió nuevas instrucciones del Señor. Dios le ordenó tomar su pluma una vez más y recrear el rollo, escribiendo no solo todas las palabras que habían sido destruidas, sino añadiendo muchas nuevas palabras de advertencia y juicio. El mensaje entregado contra el rey Joacim fue escalofriante y severo. Jeremías declaró que el rey no moriría con dignidad ni honores reales. En cambio, encontraría un final vergonzoso, negándosele incluso un entierro adecuado. En Jeremías 22:19 está escrito que sería enterrado con el sepelio de un asno, su cuerpo arrastrado y desechado fuera de las puertas de Jerusalén como basura. Tras el trágico reinado de Joacim, su hijo Jeconías, también conocido como Joaquín, ascendió al trono. Este joven gobernante heredó un reino que ya se tambaleaba al borde de la ruina. Apenas había comenzado su mandato, que duró solo 3 cortos meses, cuando Nabucodonosor, el formidable rey de Babilonia, llegó y lo arrastró al cautiverio. Jeconías, junto con miles de nobles y ciudadanos destacados de Judá, fue exiliado a Babilonia. Jeremías profetizó también un destino terrible para Jeconías, declarando que no tendría descendencia que se sentara jamás en el trono de David. Jeremías 22:30 registra el decreto del Señor: inscribid a este hombre como privado de descendencia, hombre que no prosperará en sus días, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni gobernar más en Judá. Fue un veredicto duro pero justo, una sentencia divina que cortaba el linaje real debido a la persistente desobediencia e infidelidad a Dios. En el capítulo final de la monarquía de Judá se encontraba el rey Sedequías, el último en reinar antes del colapso total del reino. El trato de Jeremías con Sedequías estuvo cargado de complejidad y tensión. Aunque Sedequías buscaba frecuentemente el consejo de Jeremías, carecía del valor moral para acatar públicamente las palabras del profeta. Se parecía a esos líderes modernos que, sabiendo lo que es correcto, están paralizados por el miedo a las repercusiones políticas y a la opinión popular. En Jeremías 37 horas y 17 minutos encontramos un ejemplo de estos encuentros clandestinos. El texto relata cómo el rey Sedequías mandó sacar a Jeremías de la prisión en secreto y lo interrogó privadamente dentro del palacio. ¿Hay palabra del Señor?, inquirió ansiosamente. Jeremías, siempre fiel e intransigente, respondió sin pestañear: la hay. Y luego entregó la noticia contundente y devastadora: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Visualiza la escena: un rey poderoso susurrando en secreto al profeta encarcelado, esperando desesperadamente buenas noticias, solo para escuchar la misma verdad inalterada y cruda que Jeremías había proclamado todo el tiempo. Jeremías era un hombre de un coraje notable, se negó a suavizar su mensaje o adaptarlo para complacer los oídos reales. Sedequías, mientras tanto, era un hombre atrapado entre su respeto privado por la guía de Jeremías y la presión ruidosa e implacable de sus oficiales, que clamaban por la resistencia contra Babilonia. Falto de resolución, Sedequías tomó finalmente decisiones desastrosas.
Su decisión de rebelarse contra Nabucodonosor selló la condena de Jerusalén. Uno de los momentos más conmovedores de toda la narrativa es la última conversación registrada entre Jeremías y Sedequías. En Jeremías 38 horas y 14 minutos, Sedequías llama al profeta y le suplica: te preguntaré una cosa, no me encubras nada. Era como si confesara: dime toda la verdad, aunque me hiera. Jeremías, desgastado por el rechazo repetido, respondió con una condición dolorosa: si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no me escucharás. Estas palabras revelaban la frustración cansada de un profeta que había dicho la verdad una y otra vez, solo para ser ignorado. Sin embargo, a pesar de su agotamiento, Jeremías ofreció a Sedequías un último consejo: rendirse voluntariamente a los babilonios para salvar tanto su propia vida como a la ciudad de la ruina. Trágicamente, Sedequías se negó. Las consecuencias fueron catastróficas. Jerusalén fue asediada y finalmente destruida. El templo fue incendiado y el propio Sedequías fue capturado después de presenciar la brutal ejecución de sus hijos. Uno de los aspectos más asombrosos del ministerio profético de Jeremías es la precisión con la que predijo la destrucción de Jerusalén. A diferencia de los pronunciamientos ambiguos y vagos de los adivinos modernos, las profecías de Jeremías eran ricas en detalles y especificidad. Desde el inicio mismo de su llamado, Jeremías proclamó que Babilonia sería el instrumento del juicio divino sobre Judá. El Señor le reveló: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Aunque geográficamente Babilonia se encontraba al este de Judá, las campañas militares de la época avanzaban desde el norte siguiendo las rutas establecidas. En aquellos días, pocos podían imaginar que Babilonia, una potencia naciente, llegaría a conquistar la poderosa Jerusalén. La fuerza dominante durante más de un siglo había sido Asiria, y Egipto seguía siendo una potencia significativa. Sin embargo, Jeremías declaró con audacia que sería Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien provocaría la caída de Jerusalén. La proclamación explícita de Dios fue: he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice el Señor, y a Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores. Era como si Jeremías se parara ante el pueblo y dijera: vienen del norte, y el nombre de su líder será Nabucodonosor. Lo que sobresaltó a muchos fue la repetida descripción que hacía Jeremías de Nabucodonosor como mi siervo. ¿Cómo podía Dios referirse a un monarca pagano que adoraba a ídolos como su servidor? Jeremías explicó esta paradoja: aunque Nabucodonosor era un rey extranjero, Dios lo utilizaría como una herramienta de disciplina contra su propio pueblo descarriado. La profecía de Jeremías también contenía detalles escalofriantes y vívidos. El asedio de Jerusalén, advirtió, sería largo y cruel. Los habitantes sufrirían privaciones y hambrunas inimaginables. El canibalismo se convertiría en una realidad desesperada. El profeta pronunció un pronóstico desgarrador: y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo. Esta visión macabra, por horrorosa que fuera, se convirtió en una sombría realidad durante el sitio. Enloquecidas por el hambre, las madres recurrieron a lo impensable, consumiendo a sus propios hijos para sobrevivir. Las predicciones de Jeremías se extendieron incluso al destino del templo, el orgullo del pueblo judío. Dios declaró: haré a la casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Silo, antaño la morada sagrada del tabernáculo durante la era de los jueces, había sido destruida cuando Israel se corrompió. Ahora, Jeremías advertía que el magnífico templo de Salomón correría la misma suerte. Este mensaje conmocionó y horrorizó a la gente, que se aferraba a la creencia de que Dios nunca permitiría que su santa casa fuera profanada. Sin embargo, Jeremías no solo predijo su destrucción, sino que especificó con precisión la duración del exilio babilónico. El Señor declaró: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar.
No 69 años, ni 71, sino exactamente 70. La historia confirma esta notable profecía, desde la primera deportación en el año 605 a.C. hasta el decreto de Ciro que permitió el regreso de los judíos, transcurrieron precisamente 70 años. La verdad más agonizante para el pueblo fue aceptar que Dios estaba permitiendo que Babilonia prevaleciera. No porque hubiera abandonado a su pueblo, sino porque ellos habían roto su pacto con él. La acusación del Señor se revela clara: se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras. Era como un matrimonio en el que uno de los cónyuges pisotea cada voto y luego finge sorpresa cuando el otro busca la separación. La traición de Judá al pacto trajo estas consecuencias sobre sí mismos. Las profecías de Jeremías no eran advertencias generales, sino que incluían destinos precisos para diferentes grupos. Aquellos que eligieran permanecer en la ciudad, declaró, caerían por la espada, el hambre o la peste. Los que se rindieran a los babilonios sobrevivirían. Aquellos que huyeran a Egipto esperando encontrar seguridad, también encontrarían la muerte allí. Pronunció un juicio devastador sobre los nobles: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este mismo año. Y, de hecho, muchos líderes de alto rango perecieron exactamente como se predijo. Cuando llegó la hora final y las fuerzas de Nabucodonosor cercaron Jerusalén, cada palabra que Jeremías había hablado se cumplió. El registro histórico señala solemnemente: a los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo de la tierra. Las advertencias de Jeremías, hechas décadas atrás, se materializaron con una precisión devastadora. La otrora poderosa ciudad, considerada inexpugnable, se desmoronó tan rápidamente como una casa construida sobre arena. El templo, considerado la morada indestructible de Dios, ardió hasta que solo quedaron cenizas y piedras calcinadas. Cada profecía que Jeremías entregó en nombre del Señor se desarrolló con una precisión meticulosa. Cuando Jerusalén cayó y su pueblo fue llevado encadenado a Babilonia, muchos llegaron a pensar que este era el fin de la historia de Dios para su pueblo. Sin embargo, aún en medio de la destrucción y el exilio, las palabras de Jeremías insinuaban una esperanza futura, que después de 70 largos años, la promesa de restauración divina surgiría de las cenizas. Era como si una nación entera hubiera sido borrada de la faz de la tierra, sus ciudades eliminadas de los mapas y su gente arrancada de raíz a la fuerza y llevada a una tierra extranjera. Tal fue el destino catastrófico del reino de Judá, cuya población fue arrastrada al exilio en Babilonia. Pero en medio de este desastre, Jeremías, el mismo profeta que había vaticinado la calamidad, se convirtió también en el portador de esperanza y consuelo para los deportados. Entre los escritos más conmovedores y alentadores de todas las escrituras se encuentra la carta que Jeremías envió a los exiliados que languidecían en Babilonia. Este mensaje extraordinario se preserva en el capítulo 29 de su libro, y comienza de una manera que habría sobresaltado a aquellas personas devastadas. En lugar de decirles que siguieran esperando un regreso inmediato a casa, Jeremías les instruye a asentarse: edificad casas, y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Era como si el profeta les dijera: no viváis como si vuestra partida fuera meramente temporal. No mantengáis las maletas hechas esperando iros en cualquier momento. Vais a estar aquí por un tiempo significativo. Así que invertid en la vida donde estáis. Estableced hogares, cultivad la tierra, construid un futuro. Este era un consejo extremadamente práctico para gente que se aferraba a la esperanza de volver a casa tan pronto como fuera posible. Muchos de los exiliados probablemente asumían que su calvario sería breve y que Dios los restauraría rápidamente a Jerusalén. Pero las palabras de Jeremías eran un antídoto contra las falsas esperanzas, anclando al pueblo en la realidad e instándoles a vivir con propósito incluso en tierra extranjera. Sin embargo, quizás la parte más asombrosa de la carta de Jeremías fue lo que instruyó a continuación. Dijo: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz.
Esto no era nada menos que radical. Jeremías estaba llamando a los exiliados judíos no solo a vivir entre sus captores, sino a buscar activamente el bienestar de Babilonia. Era como aconsejar a prisioneros de guerra que oraran por la prosperidad y la paz de la misma nación que los había conquistado y esclavizado. Tal consejo iba en contra de todo impulso natural de amargura, resentimiento y venganza. Jeremías, no obstante, poseía un entendimiento profundo. El destino de los exiliados estaba ahora entrelazado con el destino de la ciudad en la que vivían. Si Babilonia prosperaba, los exiliados también encontrarían cierta medida de estabilidad y seguridad. Su propia paz y bienestar estaban vinculados a los de su nuevo entorno. Pero la cúspide del consuelo en el mensaje de Jeremías fue la magnífica promesa registrada en el versículo 11 del capítulo 29, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Era como si Dios mismo estuviera hablando directamente a su pueblo, asegurándoles, aunque todo parezca destrozado y sin esperanza, no os he olvidado. Tengo un plan para vuestras vidas. Aunque no podáis verlo aún, vuestra historia no terminará en desesperación, sino en restauración y esperanza. Jeremías continuó explicando que el exilio no era un acto de venganza cruel de Dios, sino más bien una forma de disciplina amorosa. Era similar a la manera en que un padre disciplina a su hijo, no por ira u odio, sino por amor y un deseo de corregir y guiar. En el capítulo 30, el Señor declara, porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. Esta era una promesa de que, mientras otras naciones podrían desvanecerse para siempre, Israel sobreviviría y eventualmente prosperaría de nuevo. Jeremías también tuvo la difícil tarea de confrontar a falsos profetas que habían surgido entre los exiliados en Babilonia. Estos impostores afirmaban que el cautiverio sería de corta duración y que el pueblo pronto regresaría a Jerusalén. En Jeremías 29 horas y 21 minutos, el profeta nombra a dos engañadores específicos, Acab y Sedequías, que estaban esparciendo mentiras en nombre de Dios. Era la misma batalla que Jeremías había peleado en Jerusalén, solo que ahora se había trasladado a Babilonia. Estos falsos profetas le decían a la gente exactamente lo que querían escuchar en lugar de entregar el mensaje verdadero y a veces incómodo de Dios. Jeremías advirtió que estos engañadores enfrentarían consecuencias espantosas por desviar al pueblo. Pero su mensaje de esperanza estaba lejos de ser vago o abstracto, proporcionó detalles vívidos sobre la restauración que Dios planeaba. En el capítulo 31, las palabras de Dios resuenan, el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Este era un mensaje de amor incondicional, un recordatorio de que incluso en el juicio, el amor de Dios permanecía constante y firme, como un padre que disciplina a su hijo pero nunca deja de amarlo. Además, Jeremías profetizó una visión impresionante de renovación. En el capítulo 31, Dios promete, aún te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas. Era como si Dios le dijera a una novia que había pasado por el dolor que volvería a vestirse de belleza y a bailar en celebración. Pintaba la imagen de una nación restaurada a la alegría y la festividad después de un periodo de desolación. Jeremías también predijo el regreso físico del pueblo a su tierra natal. En el capítulo 30, Dios declara, porque he aquí que vienen días, dice el Señor, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho el Señor, y los haré volver a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. No se trataba meramente de un avivamiento espiritual, sino de una restauración geográfica tangible. Los campos que yacían en ruinas volverían a producir cosechas. Las ciudades serían reconstruidas. La gente plantaría viñedos y viviría en paz en la tierra prometida a sus antepasados. Sin embargo, quizás la promesa más extraordinaria y transformadora llegó en Jeremías 31 horas y 31 minutos, he aquí que vienen días,
dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este nuevo pacto no se parecería al antiguo hecho en el monte Sinaí, un pacto que el pueblo había roto repetidamente. En cambio, Dios prometió, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Era una visión de transformación interna donde la obediencia ya no sería impulsada meramente por mandatos externos o miedo al castigo, sino por un corazón cambiado por el amor divino. Era como pasar del cumplimiento forzado a la devoción gozosa. Así, lo que parecía el capítulo trágico final en la historia de Israel, el exilio babilónico, se convirtió, a través del plan de Dios, en el comienzo de algo completamente nuevo y mucho más grande. Era similar a una cirugía dolorosa pero necesaria que hiere en el momento, pero que en última instancia salva la vida del paciente y trae una curación duradera. Las cartas de Jeremías a los exiliados en Babilonia se destacan como algunos de los escritos más prácticos, pastorales y llenos de esperanza en toda la Biblia. Se leen como cartas de un pastor amoroso a un rebaño disperso y desconcertado, dándoles guías sobre cómo vivir fielmente en una tierra extranjera. Cuando la primera carta de Jeremías, registrada en el capítulo 29, llegó a Babilonia, los exiliados se tambaleaban entre la confusión y la desesperación. Los rumores se arremolinaban, alimentados por falsos profetas, afirmando que volverían a casa cualquier día. En medio de tal agitación, la gente necesitaba desesperadamente una guía sólida y confiable. Jeremías la proporcionó, aunque sus palabras fueron revolucionarias para su tiempo. En lugar de decirles que se aislaran o resistieran a sus captores, los instó a integrarse y contribuir positivamente a la sociedad babilónica. Escribió: casaos, y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Era como si Jeremías dijera: instalaos. No desperdiciéis vuestros años en la espera y la desesperación. Construid familias. Criad hijos y nietos. Preservad vuestra identidad y fe, pero invertid en la vida donde estáis. Pero quizás la instrucción más contraintuitiva y desafiante de todas fue esta: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Imagina la agitación emocional de esos exiliados al decirles que oraran por el mismo imperio que había destruido su patria. Era como instruir a prisioneros de guerra que oraran fervientemente por el bienestar de sus captores. Sin embargo, Jeremías entendió que el bienestar del pueblo de Dios estaba ahora vinculado al bienestar de la propia Babilonia. La carta también contenía severas advertencias sobre los falsos profetas en Babilonia. Jeremías nombró específicamente a Acab, hijo de Colaías, y a Sedequías, hijo de Maasías, quienes afirmaban hablar por Dios, pero en realidad engañaban al pueblo con mentiras. Estos hombres predecían una victoria rápida y un exilio corto, agitando falsas esperanzas y rebelión. Pero Jeremías tuvo que declarar la dura verdad incluso cuando no era bienvenida. El juicio de Dios sobre estos falsos profetas fue severo. Jeremías entregó esta profecía: así ha dicho el Señor acerca de Acab hijo de Colaías, y acerca de Sedequías hijo de Maasías, que os profetizan mentira en mi nombre. He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Esta fue una profecía escalofriantemente precisa que de hecho se cumpliría. Los falsos profetas no solo estaban engañando al pueblo, sino que pagarían un precio terrible por su engaño. Una segunda carta de Jeremías fue dirigida a contrarrestar a otro falso profeta, Semaías de Nehelam. Semaías se había tomado la libertad de escribir cartas a Jerusalén, denunciando a Jeremías y exigiendo que fuera castigado por enviar lo que él consideraba mensajes desmoralizadores a los exiliados. Jeremías respondió directamente en el capítulo 29, pronunciando el juicio de Dios sobre Semaías. Era como si un empleado hubiera escrito a la junta directiva tratando de que despidieran a su propio supervisor, pero Dios mismo intervino para defender a su verdadero profeta. La sentencia contra Semaías fue terrible:
he aquí que yo castigaré a Semaías de Nehelam y a su descendencia, no tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice el Señor, porque contra el Señor ha hablado rebelión. Fue esencialmente una excomunión divina, cortando a Semaías y a sus descendientes de las futuras bendiciones que Dios había planeado para su pueblo. Las cartas de Jeremías no eran meramente palabras genéricas de aliento, incluían promesas específicas y adaptadas para varios grupos dentro de la comunidad exiliada. A los sacerdotes, Jeremías les aseguró que su ministerio sacerdotal continuaría algún día. A los nobles, les dio la esperanza de que algunos de sus hijos y nietos regresarían y recuperarían posiciones de liderazgo. A los artesanos y obreros, les declaró que sus habilidades volverían a ser valoradas y utilizadas en la reconstrucción de su patria. A través de las palabras inspiradas de Jeremías, un pueblo devastado por la pérdida y el exilio encontró un salvavidas de esperanza, propósito y amor divino. Un recordatorio de que incluso en las estaciones más oscuras, los planes de Dios son siempre de restauración y paz. Una de las partes más conmovedoras y reconfortantes de las cartas de Jeremías a los exiliados trata sobre los niños que nacieron lejos de su tierra ancestral. Jeremías quería que los padres supieran que su descendencia, aunque nacida en tierra extranjera bajo gobernantes extranjeros, no estaba maldita ni condenada por las circunstancias de su nacimiento. Dios todavía tenía propósitos divinos para estos niños, tal como los tenía para los nacidos en la tierra prometida. El profeta les aseguró que el exilio no podía cortar los planes de Dios para la siguiente generación. Pero las cartas de Jeremías no solo estaban llenas de consuelo, sino que eran intensamente prácticas. Ofreció a los exiliados orientación sobre cómo preservar su identidad como pueblo elegido de Dios, incluso viviendo en una cultura pagana y sin acceso a su amado templo en Jerusalén. Les enseñó que la adoración no se limitaba a un solo edificio sagrado. Más bien, Dios podía ser honrado en cualquier lugar, en los hogares, en reuniones bajo cielos abiertos o en pequeños grupos dedicados a la lectura y discusión de las Escrituras. Se animó a las familias a mantener vivas sus costumbres y tradiciones religiosas. Era, en esencia, un manual de supervivencia para el alma, una guía sobre cómo mantener la fe y la devoción cuando todo lo familiar y estable había sido despojado. Les instruyó sobre cómo criar niños judíos en una sociedad llena de ídolos y valores ajenos, y cómo mantenerse fieles a Dios en medio de presiones implacables para asimilarse completamente. Las cartas de Jeremías concluían consistentemente con recordatorios firmes de que el exilio no era la última palabra. Tenía un límite de tiempo. Llegaría un día en que el pueblo regresaría a casa. La restauración era inevitable, aunque exigía paciencia y una fe inquebrantable. Después de años y años de profetizar fatalidad, destrucción y juicio divino, a Jeremías finalmente se le concedió el privilegio de cambiar su mensaje a uno de esperanza. Los capítulos 30 al 33 de su libro a veces se llaman el libro de la consolación, porque rebosan de promesas de renovación, retorno y alegría. El tono de restauración comenzó con una declaración asombrosa en Jeremías 33, donde el Señor proclamó: «He aquí que vienen días, dice el Señor, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho el Señor, y los haré volver a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán». Esta no era meramente una promesa espiritual de consuelo, era un compromiso tangible y concreto. Dios prometió no solo la curación interior, sino el regreso físico de su pueblo a su tierra natal. Era como si Dios le dijera a una familia de refugiados no solo que encontrarían paz algún día, sino que volverían a caminar por las calles de su vecindario original, reclamando casas y tierras que una vez les pertenecieron. Sin embargo, Jeremías, siempre realista, sabía que el camino hacia la restauración no sería fácil ni indoloro. En el versículo 7 del mismo capítulo, advirtió sobre la crisis venidera: «Cuán grande es aquel día, tanto, que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado». Era como si dijera que antes de que rompiera el alba, debía llegar primero la noche más oscura. Habría una tribulación severa precediendo el regreso gozoso, pero la liberación final estaba asegurada.
El mensaje de Jeremías era una esperanza arraigada en la realidad, una esperanza que reconocía el sufrimiento sin dejar que tuviera la última palabra. Entre las promesas más hermosas e inspiradoras se encontraba la visión de la reunificación. Desde el reinado de Salomón, la nación de Israel se había dividido en dos reinos separados, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Siglos de división, conflicto y destinos separados habían definido a este pueblo. Pero Jeremías proclamó una profecía de unidad. En el capítulo 31, Dios declaró, en aquel tiempo, dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Ya no estaría el pueblo dividido por antiguas rivalidades o fronteras políticas. La restauración abarcaría no solo a Judá, sino a todas las tribus de Israel, una promesa de sanación completa y total. Jeremías pintó esta restauración con pinceladas poéticas. En el versículo 4, escribe, aún te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas. Era una visión llena de vida y belleza, como una novia que, tras una temporada de dolor, vuelve a vestirse con sus mejores galas y se une a la celebración. Israel sería como una mujer que recupera su alegría, vitalidad y resplandor tras años de lágrimas. Pero Jeremías no se detuvo en la renovación social y espiritual. También habló de bendiciones tangibles como la prosperidad agrícola y la seguridad económica. En el versículo 5, profetizó, aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Esto no se trataba meramente de viñedos, simbolizaba seguridad, estabilidad y paz. En tiempos de guerra e incertidumbre, plantar viñedos es inútil porque uno no puede quedarse lo suficiente para cosechar. Pero Jeremías prometía un futuro en el que la gente se sentiría lo suficientemente segura para sembrar, cuidar y cosechar sin temor a un desplazamiento repentino. Sin embargo, por profundas que fueran estas promesas físicas y nacionales, la restauración más significativa ocurriría dentro del corazón humano. En el versículo 31, Jeremías anunció una de las profecías más cruciales de la Biblia, la llegada de un nuevo pacto. Dios dijo, «He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá». A diferencia del pacto anterior establecido en el monte Sinaí, tallado en tablas de piedra, este nuevo pacto sería interno y personal. Dios declaró, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. No se trataba de una reforma superficial ni de un mero cumplimiento externo. Era una cirugía espiritual profunda, transformando el núcleo mismo del ser humano. Era como si Jeremías contrastara un tratamiento cosmético que solo cubre las imperfecciones con una cirugía vital que cura la verdadera enfermedad interior. Además, Jeremías profetizó un futuro donde cada persona tendría acceso directo a Dios. Ya no dependería la gente únicamente de sacerdotes, profetas o maestros religiosos para conocer al Señor. En cambio, como prometió Dios, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Esto era una democratización espiritual, la apertura de las puertas a una relación personal con Dios para cada individuo, sin importar su estatus social o religioso. Era similar a pasar de una sociedad donde solo unos pocos privilegiados tenían teléfonos a una donde cada individuo tiene una línea personal directa con Dios. El crescendo de estas promesas llegó con el compromiso de Dios de un perdón absoluto, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Era una promesa divina de borrar el pasado, limpiando la pizarra por completo. Jeremías no se limitó a predicar esperanza, la representó simbólicamente. En uno de sus gestos más audaces durante el asedio de Jerusalén, cuando el colapso de la ciudad parecía inevitable, compró un terreno a su primo Hanameel. Era como si, en medio de un mercado de valores en colapso, estuviera comprando acciones mientras todos los demás vendían por miedo.
Explicó el significado de su compra con las palabras de Dios, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Fue un poderoso acto profético que declaraba fe en una restauración futura. Incluso cuando la realidad presente era sombría, las palabras de Jeremías no se limitaban a su propio tiempo. Eran semillas sembradas para las generaciones venideras. Sus profecías se extendían hacia la historia, culminando en la promesa de un reino eterno que Dios establecería en la tierra. Cuando damos un paso atrás y examinamos la vida de Jeremías a la luz de la historia, reconocemos que estamos ante una de las figuras más influyentes de la humanidad en la formación de la fe y la esperanza. Sus enseñanzas llegaron mucho más allá de su propia vida, resonando a través de los siglos hasta nuestra era actual de maneras que el propio Jeremías tal vez nunca previó. Una de las enseñanzas más revolucionarias de Jeremías fue que Dios no estaba limitado al templo de Jerusalén. Antes de su tiempo, muchos israelitas creían que la presencia de Dios estaba confinada a los recintos sagrados del templo. Jeremías hizo añicos esa noción, proclamando que Dios podía estar con su pueblo en cualquier lugar, incluso en las tierras del exilio. Esta perspicacia fue crucial para la supervivencia de la fe judía. Cuando el templo fue destruido y el pueblo dispersado, fueron las enseñanzas de Jeremías las que les ayudaron a continuar adorando y manteniendo viva la fe sin estar atados a un lugar físico. Su profecía sobre el nuevo pacto se convirtió en el fundamento teológico del cristianismo primitivo. Durante la última cena, Jesús alzó la copa y declaró, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». En ese momento, Jesús hacía referencia directa a las palabras de Jeremías del capítulo 31, anunciando el cumplimiento de la prometida transformación interior, una ley escrita no en piedra, sino en los corazones. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento cita a Jeremías extensamente, presentando su profecía como la columna vertebral misma del Evangelio cristiano. Jeremías también se convirtió en un modelo de resistencia profética intrépida, inspirando a innumerables reformadores y revolucionarios a lo largo de la historia. Figuras como Martín Lutero, que confrontó la corrupción arraigada de la Iglesia medieval, encontraron coraje en el ejemplo de Jeremías de decir la verdad incluso a un gran costo personal. Durante la Reforma Protestante, las advertencias de Jeremías contra el mero ritual religioso sin una genuina transformación del corazón resonaron profundamente en aquellos que buscaban una fe más pura y personal. Sus cartas a los exiliados se volvieron invaluables para las comunidades cristianas perseguidas a lo largo de los siglos. Los creyentes que vivían bajo gobiernos hostiles encontraron guía en las palabras de Jeremías sobre cómo mantener su fe discretamente, cómo navegar regímenes opresivos y cómo orar por las autoridades civiles incluso cuando esas autoridades eran hostiles. De hecho, las enseñanzas del apóstol Pablo en Romanos 13 hacen eco de muchos de los principios de Jeremías sobre la relación entre el pueblo de Dios y los poderes seculares. Más allá de la teología, los escritos de Jeremías son atesorados como algunas de las mejores obras literarias de la antigüedad. Sus lamentos poéticos han influido en artistas, escritores y compositores durante milenios. Incluso el término moderno, jeremiada, que significa un lamento prolongado o una queja amarga sobre el estado de la sociedad, deriva de su nombre, un testimonio de su perdurable influencia literaria. Su capacidad única para pasar de la tierna compasión a la reprensión feroz dentro del mismo discurso estableció un estándar que predicadores y escritores espirituales han tratado de emular desde entonces. Los eruditos modernos también han reconocido las dimensiones profundamente personales y psicológicas de los escritos de Jeremías. A diferencia de muchos líderes religiosos que parecen impecables e intocables, Jeremías confesó abiertamente sus luchas, dudas y momentos de desesperación. Su sinceridad descarnada ha consolado a innumerables individuos que encuentran consuelo al saber que incluso uno de los más grandes profetas de Dios luchó contra la depresión, el miedo y los sentimientos de insuficiencia. Jeremías fue también un pionero en la defensa de la responsabilidad individual. Proclamó que cada persona respondería por sus propios pecados en lugar de sufrir castigo por los errores de sus antepasados.
Este principio de rendición de cuentas personal sentó una base moral que ha influido en los sistemas legales modernos y en las filosofías de derechos humanos. Condenó implacablemente la injusticia social y defendió la causa de los pobres y marginados, convirtiéndolo en un precursor profético de los movimientos modernos por la justicia social y la teología de la liberación. A lo largo de la historia, innumerables activistas han encontrado en las palabras ardientes de Jeremías la inspiración para alzar la voz contra la opresión y la desigualdad. Para las comunidades judías dispersas por todo el mundo, Jeremías ha sido un faro de esperanza. Sus promesas de restauración alimentaron la resiliencia judía a lo largo de casi 2.500 años de dispersión. Muchos vieron el establecimiento moderno del Estado de Israel como un cumplimiento parcial de las antiguas profecías de Jeremías. Por encima de todo, el legado supremo de Jeremías es su convicción de que Dios puede transformar incluso la tragedia más profunda en un camino hacia la renovación y la esperanza. Su mensaje resuena a través de las eras: el juicio divino no es impulsado por la venganza, sino por el deseo de sanar y restaurar. Enseñó que ninguna situación es demasiado desesperada para la intervención de Dios, ningún corazón demasiado endurecido para ser ablandado, ningún pueblo demasiado perdido para ser recuperado. La vida de Jeremías se erige como prueba viviente de que vale la pena permanecer fiel a Dios, incluso cuando esa fidelidad conlleva un inmenso costo personal. De un joven vacilante que una vez protestó: no sé hablar, porque soy muy joven, Jeremías se alzó para convertirse en una de las voces más poderosas y duraderas de la historia. Su influencia continúa resonando a través del tiempo, moldeando vidas, transformando sociedades y ofreciendo esperanza a aquellos que se sienten desesperados. Verdaderamente, Jeremías no fue simplemente un profeta para su propia generación, fue y sigue siendo un profeta cuya voz ha tocado al mundo entero, dejando un legado que continúa hablando de esperanza, verdad y restauración hasta el día de hoy.